Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos contentos de estar con ustedes en este quinto sábado que ya empieza y vamos nosotros a contar una de las historias favoritas de los niños o de muchos de ustedes cuando eran niños, que es la historia de José. El mensaje, el título de la lección es El favorito de su padre. El mensaje es: tratamos a cada miembro de la familia de Dios con aprecio y respeto. Durante estos 4 sábados vamos a hablar acerca de la historia de José porque hay algo que tenemos que aprender de esta historia. El versículo de memoria dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios y respeten al emperador. O sea, es muy importante el amor a los hermanos, reverenciar a Dios y respetar al emperador, ¿cierto? Es una de las características importantes. Nosotros estamos hablando del eslabón de la comunidad, nos tratamos con respeto porque nosotros somos parte de la comunidad. Somos parte de una iglesia, pero también vivimos con la familia, con los vecinos, en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, y donde nos encontramos siempre tenemos que tratarnos con respeto, y más si somos hijos de Dios. Para este mes vamos a trabajar con este sistema, este método, perdón, de trabajo, donde vamos a ver el personaje, las características positivas, las características negativas, y al final los muchachos van a decir qué imitarán. Para eso el maestro lleva este cuadro a los niños, o les manda durante la semana una copia donde ellos deben escribir las características de los personajes de esta historia, porque es una historia real, es una historia que sucedió, es una historia que tiene mucho mensaje, no solamente para los muchachos, sino también para los padres. Ahora, el núcleo de esta historia empieza en Génesis 29. El problema empieza de esta familia de José. ¿Por qué había tantos problemas que José tenía? Era porque no había empezado cuando nació José. El problema empezó antes. Cuando Jacob él no siguió el mandato de Dios, tiene 2 esposas y 2 concubinas, ¿no? Un padre con 4 madres y 12 hijos, 5 y una hija, ¿no es cierto? No se necesita ser profeta para saber que de antemano que esta era una familia disfuncional. Porque imagínate, en una casa 4 mujeres que luchaban por el amor del esposo, y los hijos estarían en una competencia, y también estarían no solamente en una competencia, sino que los hijos también tendrían un trato diferente. De hecho, eh, Jacob no siguió el ejemplo básico que Dios le dio a Adán, que él conocía la historia de Adán. Él tuvo 4 esposas. El modelo que él tenía que haber seguido era el modelo del Edén, de tener solo una sola esposa. Así que, pero como Dios nos creó libres, para elegir esta libertad, incluyó la libertad también de cometer errores. O tal vez el símbolo de los errores que cometió Jacob fue la famosa túnica de colores que le dio a su hijo. Pero este error llevó a otro error, y ya había un error desde la formación del hogar mismo, ¿no? Porque Jacob amaba a Raquel, pero el suegro lo hace casar con la hermana Raquel, que era Lea. Así que José era hijo de la mujer que más amaba a Jacob, el padre de José. Entonces, por lo tanto, aparte se casó con Bilha y Silpa, que eran 2 concubinas. Así que Jacob tenía 4 esposas, podemos decirlo así, 2 esposas y 2 concubinas, y por lo tanto había 12 muchachos que eran de diferentes madres, y eso era un caos, ¿no? Un caos de por sí, era un caos porque no solamente las mujeres competían por el amor de Jacob, sino también que los hijos competían por el amor de los padres, del padre, ¿no? Luego, ¿qué clase de familia se está creando aquí? ¿Qué lección tú podrías aprender acerca de las costumbres del mundo, especialmente cuando van en contra de los principios de la verdad? Puede conducir al desastre, ¿no? El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer una mala influencia para él, y eso produjo un amargo fruto en el carácter y la virtud de los hijos. Quiere decir que Jacob, el error de haber tenido tantas esposas, de no haber seguido lo que Dios le dice, por haber hecho lo que en esa época se hacía en la comunidad donde él vivía. Habían árabes, habían personas de diferentes pueblos, todos ellos tenían 4 o 5, tenían un harén de mujeres. Estaba viendo un programa
donde había un hombre que en el tiempo pasado que tenía 300 esposas. Entonces, imagínate, eso era lo que había, era la costumbre, y él, en vez de hacer lo que Dios deseaba, como lo había hecho Abraham, Abraham inclusive tuvo esposa, pero después que quedó viudo, como lo había hecho Noé, como lo había hecho a Adán, él decide tener formar, tener 4 esposas, ¿no es cierto? Porque las esposas estaban en competencia. Te recomiendo que tú leas el capítulo 29, donde tú vas a ver que las consecuencias era que Lea, la primera esposa de Jacob, porque Jacob se quería casar con Raquel, y le engañó en la hora de la boda. Ella tuvo hijos y entonces Raquel no podía tener hijos. Entonces Raquel le da la costumbre a que si la esposa no podía darle un hijo, la criada podía ser la concubina del esposo y tener hijos por ella, porque esa era la costumbre. Así que las 4 mujeres, Lea cuando dio varios hijos, cuando vio que no podía, le dio a Silpa, así que eso era un caos, las 4 era una competencia, y ese error que él cometió fue lo que provocó la rivalidad entre los hermanos, ¿verdad? Las consecuencias de la poligamia, porque se llamó poligamia porque él tuvo muchas esposas, revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a acercar las fuentes mismas del amor, porque claro, las esposas estaban peleando, esta noche quiero dormir contigo, Jacob, él es tu hijo, pero no, Raquel es la mamá favorita, así que eso era un problema grande, ¿no? La poligamia, al ver tantos hijos y tantas esposas y tanto, destruye el amor, no solamente del hijo hacia el padre, sino de los padres hacia los hijos también, ¿no? Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar, como te digo, había celos, ¿no es cierto? Los niños eran contenciosos, se peleaban, y contrarios a la dirección y la vida del padre, fue nublada por la ansiedad y el dolor. En vez de Jacob disfrutar la hermosa tierra de Israel, yo estuve en Israel y vi que era un hermoso valles y mucha naturaleza. Jacob tenía problemas en ese lugar. Tenía problemas en ese lugar. Ahora, ¿qué cosa has recibido que está más allá de tu control? ¿Verdad? Ahora mismo piensa de algunas decisiones importantes para tomar. Pregúntate, ¿de qué modo ellas pueden impactar a otros y qué es lo que realmente quieres que suceda, ¿no? A veces uno tiene que pensar realmente lo que, lo que tú tienes, y cuando tú haces las cosas como la gente no adventista lo hace, ¿no es cierto? Y copias y lo traes a tu hogar, esto puede afectar la relación de la familia, ¿no? Ahora, la rivalidad era no solamente entre las esposas, primero era entre las esposas porque los niños todavía estaban pequeños, luego esa rivalidad empezó entre los hermanos. Aún con los hogares más tradicionales puede ser suficientemente mala, pero en cada mezcla se convirtió en una sopa maloliente porque en él había ingredientes tanto como odio, celos, favoritismo, orgullo, que con el tiempo condujeron al desastre. O sea, estos niños, tú tienes que verlo desde otra perspectiva. José y sus hermanos eran niños adventistas. Ellos esperaban al Mesías, ellos guardaban el sábado, ellos diezmaban, ellos hacían el sacrificio, ellos oraban, ellos pedían el perdón por los pecados, ellos obedecían la ley de Dios, ellos guardaban el sábado. Por lo tanto, estos muchachos, lo que les estaba afectando no estaban rechazando los principios bíblicos solamente. Ellos tenían una familia que era problemática, porque en realidad el problema radicaba en que el padre se había equivocado al tomar malas decisiones, copiar cosas que el mundo copia. ¿No es cierto? Él copió que en los pueblos alrededor los hombres podían tener 3, 4, 5, 100, 200, 300 esposas, y él lo cogió como una costumbre. ¿No es cierto? Y eso trajo que las esposas tuvieran esa rivalidad, y luego los hijos también tuvieron odio, se odiaban. Este es el hijo de Raquel, la que mi papá más quiere, y los niños se dan cuenta. Pero no tengo que decirte que tú te das cuenta cuando un papá siente preferencia por un hijo y por el otro no. A uno lo quieren más y a otro lo quieren menos. Entonces, ese ambiente de familia les afectó la parte espiritual. Yo creo que y eran 12 muchachos, por lo tanto, aunque Jacob era rico, tenía muchas posesiones, a ellos no le faltaba nada, pero entre los hijos había odio, celos, favoritismo, orgullo, que con el tiempo llevaron al desastre. Por eso ve las características que los hermanos de José no eran exactamente los muchachitos
adventistas más dulces, ¿verdad? No lo eran. Eran muchachos, eran como tú, leían la Biblia, escuchaban las historias, cantaban, recibían el sábado, pero en realidad lo que había entre ellos era odio, celos, favoritismo, orgullo, que condujeron con el tiempo a un desastre. Luego, te recomiendo que leas Génesis 34, que indica este capítulo acerca del carácter de los hermanos, cómo eran. Aparte de eso, según lo que la Biblia nos dice, que el único que andaba como Dios quería era José. La madre de José había muerto, así que parece que Jacob se dedicó a la parte espiritual de sus hijos, pero como los chicos iban creciendo, les iba dando responsabilidades, pero José tuvo una relación con Dios. Además, ahora empezaba José a recibir sueños de parte de Dios. En aquella época Dios se comunicaba a través de sueños y entonces José, sin ningún temor, le contaba a sus hermanos lo que había soñado. Los sueños que él tuvo, el primero soñó que él estaba parado y que estaba el sol, la luna y las estrellas y se inclinaban ante él. Luego sueña que las espigas eran manojos que se ataban, todos estaban trabajando, y el manojo de él se inclinaban ante él, los 11 hermanos, y José no sabía el significado hasta unos años después. En lo que se inclina, si los hermanos no lo querían, porque José era hijo de la mujer que más había amado a Jacob, ahora al darse cuenta que Dios le mandaba sueños, eso fomentó el odio. Así que los hermanos no lo querían mucho desde el principio. Estos sueños le aumentaron la antipatía. De hecho, esto es exactamente lo que dice Génesis 38, Dios, que comenzaron a discutir y decir que tú vas a reinar sobre nosotros. O sea que aparte de los problemas que tenían por ser hermanos de diferentes mujeres, ahora había también el deseo, este va a ser rey por nosotros, porque ellos sabían de que el Mesías tenía que venir de la descendencia de Abraham, ellos sabían de que iban a ser un pueblo especial, por lo tanto ellos se preguntaban si ahora, ¿no? Si realmente ahora estos sueños revelaban que José iba a gobernarlos a todos ellos. Así que si había odio ya de por sí, cuando vienen estos sueños, se completa, pero todavía hay más. En Génesis 37:2, que tú debes leer la Biblia, a nadie le gusta ser objeto de chismes y no importa cuán mala fuera la conducta de sus hermanos, seguramente no apreciaban el hecho de que José les decía a sus hermanos, a su padre, cómo ellos se comportaban. Aunque el texto no dice qué era lo que estaban ellos haciendo, considerando su conducta pasada, muy probable fuera algo que necesitaba ser atendido, que trajera aún más vergüenza sobre sí mismo y la familia. O sea, José aparte sabía lo que sus hermanos hacían, posiblemente como eran jóvenes, se tomaban sus traguitos, su cerveza, su vino, andaban con prostitutas, porque la comunidad sigue siendo siempre la misma, ¿no? Posiblemente hablaban malas palabras, se burlaban de las muchachas de otros pueblos, se embriagaban, qué era lo que hacía, no lo decían, pero ellos tenían mala fama, o sea, algo malo, y José lo sabía, no sé quién les contaría, o posiblemente él vería automáticamente, y José se lo comunicó a su padre, y esto despertó el odio de ellos. Pero, finalmente, tal vez el problema mayor era como la dice la Biblia, porque la Biblia te dice qué pasaba, que amaba a Jacob, Israel, a José, más que a todos sus hijos. Cuando Moisés escribe el libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta que él pone lo que se le transmitió. Él había nacido, era uno de los descendientes de los hijos de Jacob, así que esta historia era conocida por ellos. Y él enfatiza que el error de Jacob, de Israel, porque Dios le cambió el nombre, era que él amaba más a José más que a todos sus hermanos. Y los hermanos, por supuesto, que no eran tontos, seguramente basados en la actitud de su padre, en la actitud de su padre, en la actitud de su padre, pudieron haber hecho de una mala situación a una peor. Por eso, por inexcusable que hayan sido los actos de los hermanos de José, este trasfondo nos ayuda a comprender mejor los que los condujo a hablar así. Aparte que José venía, los hermanos de José eh, venían de diferentes madres, aparte que había una rivalidad entre las esposas y entre los hijos, quién es mayor, quién es menor, quién va a heredar toda la fortuna, porque eso, aparte que Dios le estaba mandando a José sueños, aparte que José chismeaba
bueno, le informaba a su padre la conducta de sus hermanos porque él veía que no, uno tiene que solucionar los problemas entre dos hermanos, pero si ya el hermano no quiere obedecer, él tenía que recurrir a su padre, que era aceptable. Aparte de eso, dice que se notaba que el papá amaba más a José que a sus hermanos. Ahora, imagínate, ponte tú en una situación como tú realmente eh, puedes realmente darte cuenta de que tu padre quiere más a tu hermano que a ti. Aunque uno dice, no, eso no me importa, sí, afecta, ¿no? Afecta en todas las áreas, afecta en todo, ¿no? Así que fue la gota que colmó el vaso fue cuando su padre le regala a José una túnica de colores. Esa túnica de colores era para los príncipes. Ahora, ¿tú te acuerdas que aprendimos cuando leíste la Biblia que los hermanos le dijeron que tú vas a reinar sobre nosotros? Ahora el padre se le ocurre regalarle una túnica que usaban los príncipes, los reyes a José y no le regala a sus hermanos. Ahora, ponte a pensar cómo tú te sientes si tu padre te le da un regalo a tu hermano, ¿cierto? Y no te lo da a ti. Ahora, ese es un error, el favoritismo es un error fatal que no debemos utilizarlo nunca. Y hasta aquí nos vamos a quedar con esta historia, porque vamos a ver que estamos viendo cuáles fueron los problemas de esta familia adventista. La familia de Jacob era una familia adventista. Guardaban el sábado, esperaban la venida de Jesús, del Mesías, de pronto esperaban la venida de Jesús, diezmaban, guardaban el sábado, no comían puerco, oraban a Dios, diezmaban, tenían el don de profecía porque José recibía sueños, sabía el plan de Dios para sus vidas. Entonces, esta familia tenía problemas internos. Los problemas empezaron no con José, los problemas empiezan cuando Jacob decide tomar dos esposas y dos concubinas, en total cuatro esposas, porque no vamos a decir que las concubinas no son esposas. Luego las esposas se peleaban por él, porque cada noche tenía él que dormir con una de ellas, no podía dormir con las cuatro. Entonces eso provocaba entre las mujeres pelea. Cuando empezaron a venir los hijos, Lea dio hijos, cuando no pudo dar hijos, le dio a su criada para que, Silpa, para que pudiera tener hijos con él, que era la costumbre de esa época, porque Jacob copió la costumbre, como lo hemos dicho. Ahora, Raquel no, era estéril, no podía tener hijos, pero Dios le dio a dos hijos, Benjamín y José. Entonces, como ella no podía dar a luz hijos, le dio a Bilha, su concubina, su sirvienta. Y entonces Jacob tuvo ya cuatro esposas y luego Dios le dio a Jacob. Y el problema empezó que los hijos también empezaron a disputarse el odio, los celos, la envidia, la preferencia entre hermanos. A pesar de todo, ellos eran medios hermanos. Las cosas se complican, ¿no es cierto? Se complican porque José comienza a recibir sueños de Dios y él no los entendía y él se los cuenta a sus hermanos, pero los hermanos, en vez de tomarlo, mi hermano está recibiendo una visión de Dios, le dicen, tú vas a reinar sobre nosotros, y eso lo hizo más difícil la situación entre ellos. Como José, sus hermanos tenían mala conducta, y posiblemente José le había corregido a sus hermanos al ver que no tenía posiblemente una actitud, los hermanos no se arrepentían de las cosas que hacían. No sabemos qué hacían, podemos decir que ellos tomaban, hacían cosas indebidas, que José mismo se dio cuenta. José le contaba a su padre lo que él sabía, pero no lo contaba por chismoso, sino lo contaba para que su padre le ayudara, pero sus hermanos no lo tomaron así, le agarraron una molestia, un fastidio, un odio a él también por ser quien informaba a su padre de su conducta. O sea, y encima, para rematarlo, la cosa era que la Biblia dice que Jacob o Israel, que era su nombre, amaba más a José, ¿cierto? Más que a todos sus hijos. O sea, que ni siquiera el más chiquito, Benjamín, lo amaba a él. Y esto era obvio porque los hermanos se dieron cuenta. Y el padre da la sentencia final cuando le regalan la túnica de colores que usaban los príncipes de aquella época. Así que entonces eso fue arrebasador.
¿no es cierto? Esa familia tiene problemas. Si tú lees bien los capítulos de Génesis 37 hasta el 42, te vas a dar cuenta que había más problemas que pasaron en esa familia. O sea, el problema no radicaba en José solamente, el problema radicaba también en que el padre había cometido errores. Ahora, pregúntate, ¿cómo tú crees que eran las características de estos jóvenes? ¿Cómo crees tú que afecta cuando tú no haces las cosas como Dios te enseña? Porque Jacob pudo haber tomado una esposa, pero él tomó cuatro. O sea, ¿cómo crees, cómo puede afectarte en el presente y en el futuro las elecciones que tú hagas? Porque Jacob no pudo ser un padre feliz porque sus hijos estaban peleándose. Las esposas se peleaban. Todos los días posiblemente había quejas, que sí, que dormiste con ella, que no dormiste conmigo, mira que él es tu hijo también, tú tienes que darle también cosas, eso sería un caos familiar. Vemos las características de los personajes en ese cuadro, los personajes, cuáles eran las características positivas, consagrado, buen hijo, obediente, ¿no es cierto? Preocupado, podemos poner también por sus hermanos. Ahora, ¿cómo eran los hermanos? Envidiosos, rencorosos, tenían planes asesinos, tenían mala conducta y lo vamos a ir añadiendo para ver cuáles eran las características que ellos tenían. Lo interesante en este caso es que cuando tú tomas una decisión, o imitas una conducta que es del mundo y no es de Dios, automáticamente tu familia se mete en problemas. Mira el caso de José. Y no solamente te afecta en el presente, sino te afecta en el futuro. Porque José jamás, Jacob nunca se imaginó que las decisiones que había tomado le iban a llevar más adelante. Ahora, José y sus hermanos y Jacob formaban una familia adventista. Ellos se conocían los planes que Dios tenía de formar un pueblo para que viniera el Mesías, pero estos hermanos era una pelea y Satanás estaba feliz porque había una contienda entre todos ellos. Aunque Jesús no nació de José, sino que nació de la tribu de Judá, de uno de los hermanos, vemos que había unas características aquí bien impactantes que nosotros tenemos que aprender. Que Dios nos ayude entonces y vamos a ver la próxima semana y vamos a ver esta semana, vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con José. Y nos vemos en la próxima clase. Así que a meditar, a pensar, a tomar buenas decisiones. La historia de José es una historia que realmente nos toca el corazón. Que Dios nos ayude mucho y nos vemos el próximo sábado.